Hola a todos, yo soy José Valdovinos y el día de hoy les voy a hablar sobre Haití. Para empezar, Haití fue la primera nación independiente de América Latina y el Caribe. Ha tenido una historia marcada por la resistencia y la lucha por la dignidad. Su fundación resulta de la Revolución Haitiana de 1804. Es un hito crucial en la historia mundial porque marcó el inicio de la supresión de la esclavitud y la lucha por la libertad en la región. Antes de meternos de lleno, les quiero platicar un poco más de Haití. La República de Haití, que es su nombre oficial, tiene su capital en Puerto Príncipe. El Día Nacional es el 1 de enero porque es el Día de la Independencia. Cuenta con aproximadamente 11 millones de habitantes y su superficie territorial son de 27.750 kilómetros cuadrados. Sus límites territoriales se encuentran más o menos ubicados al oeste de la República Dominicana, entre el Mar de Caribe y el Atlántico Norte. Haití es un país con un pasado rico y complejo, teñido por una lucha incesante por la independencia, la libertad y el progreso. Haití fue colonia francesa durante aproximadamente 150 años. Durante este periodo, Haití fue conocido como Saint-Domingue y fue una colonia próspera, basada en la producción de azúcar, madera preciosa y otros cultivos comerciales, utilizando principalmente manos de obra esclava africana. La colonización francesa en Haití tuvo un impacto muy profundo negativo en la historia y en la sociedad haitiana, no solo en lo económico, sino también en lo social, cultural y político. La colonia francesa en Haití se basó en un sistema de explotación brutal que convirtió a los esclavos africanos en mercancías y los privó de sus derechos. La influencia de la cultura francesa se hizo presente en el idioma, la religión y las tradiciones. El francés se convirtió en el idioma oficial, la religión católica se impuso como la dominante y las costumbres francesas se adoptaron en la sociedad. Sin embargo, la cultura africana también tuvo un impacto significativo, manifestándose en la música, la danza, la gastronomía y las creencias espirituales. A pesar de la crisis socioeconómica, cultural y política que ha estado enfrentando el pueblo haitiano, día tras día la nación caribeña lucha para defender sus derechos contra toda forma de opresión con dignidad. Para comprender la lucha actual del pueblo haitiano, es fundamental analizar su historia, como primera revolución social y primer país negro libre e independiente de América Latina, y en el Caribe, siendo también conocida como la segunda nación libre de todo el planeta, un legado que ha mostrado su resistencia, su revolución, que culminó con la abolición de la esclavitud y la formación del primer Estado negro independiente, pero del mundo, convirtió a Haití en un faro de resistencia y dignidad. La revolución haitiana, que se desarrolló entre 1791 y 1804, fue un movimiento revolucionario que logró la independencia de Haití de Francia y la abolición de la esclavitud, liderada por figuras como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines-Alexandre, Pétion, Henri Christophe, y además la revolución desafió el sistema colonial y la supremacía blanca, inspirado a otros movimientos de liberación en el mundo. La revolución haitiana fue un evento trascendental que desafió el orden mundial establecido y demostró la capacidad de los oprimidos para luchar por su libertad. La victoria de los haitianos en 1804 marcó un hito mundial en la historia, demostrando la capacidad de los oprimidos para luchar por su libertad y su autodeterminación. Ahora les hablaré un poco del gobierno haitiano. El gobierno haitiano tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo es el Parlamento. Está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Los senadores y diputados son elegidos por periodo de 6 y 4 años, respectivamente, y pueden ser reelegidos indefinidamente. El Parlamento promulga leyes sobre todas las materias. Los proyectos de ley y las leyes entran en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, Le Moniteur. Los proyectos de ley se enumeran e imprimen en Boletín de Leyes y Actas de la República de Haití. El presidente jefe de Estado y el primer ministro, jefe de gobierno, ejercen el poder ejecutivo. El presidente es elegido por un periodo de 5 años y no puede ser reelegido consecutivamente. Promulgan leyes, firman tratados internacionales y los someten a la ratificación del Parlamento. El presidente elige al primer ministro, del partido mayoritario en el Parlamento. Con aprobación presidencial, el primer ministro nombra al Consejo de Ministros sujeto a la sanción parlamentaria. El primer ministro es responsable de la aplicación de la ley y puede dictar normas y reglamentos mediante órdenes. El Tribunal Supremo, los tribunales de apelación, los tribunales de primera instancia, los juzgados de paz y los tribunales especiales ejercen el poder judicial. Sus funciones, organizaciones y competencias se rigen por estatutos. Los magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales de apelación son nombrados por 10 años, mientras que los de primera instancia lo son por 7. El presidente nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de una lista de 3 candidatos, presentada por el Senado. Los magistrados en ejercicio solo pueden ser destituidos en circunstancias excepcionales, lo que garantiza la independencia judicial frente a la injerencia política. El sistema legal de Haití adoptó el sistema de derecho civil francés, incluyendo la estructura judicial y el sistema de codificación. Entre 1825 y 1826 se promulgaron 6 códigos: el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Rural. Estos códigos, con pequeñas modificaciones, se asemejan a sus homólogos franceses. El Código del Trabajo,
y un nuevo código rural se promulgaron después del gobierno de Francois Duvalier. Las leyes son la fuente principal del derecho, y la doctrina y la jurisprudencia francesa constituyen la base de la interpretación jurídica. Las decisiones pueden ser recurridas ante los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo. Los jueces de paz constituyen la base del sistema judicial haitiano, con jurisdicción sobre demandas de menor cuantía en materia civil, mercantil y en penal, por supuesto. El Consejo Superior de la Judicatura administra los tribunales y ejerce la autoridad disciplinaria sobre los magistrados. Además de los tribunales ordinarios, existen tribunales especializados, los tribunales laborales, el Tribunal de Menores y los tribunales de las tierras, que registran los derechos de propiedad en el Valle de Artibonito. El Tribunal Superior de la Cuenta conoce de las apelaciones y las demandas por daños y perjuicios contra el Estado, audita sus cuentas y es independiente y administrativa y financieramente la reforma constitucional de 2011 creó el Consejo Constitucional, Conseil Constitucional, para garantizar la constitucionalidad de las leyes, reglamentos y actos administrativos del Ejecutivo. El Consejo está compuesto por 9 miembros, nombrados por un periodo de 9 años. Haití acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia sobre cuestiones de derecho internacional y de la Corte de Justicia del Caribe para las soluciones de disputas comerciales dentro de CARICOM. Haití actual vive una inseguridad total. Haití está prácticamente tomada por pandillas armadas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Estas bandas controladas por barrios enteros atacan comisarías, prisiones, hospitales y hasta el gobierno. La gente vive con miedo constante. Para finalizar esto, la cultura haitiana es vibrante, diversa y profundamente marcada por su historia. Se ha forjado a través de la fusión de raíces africanas, francesas, taínas y caribeñas, lo que le da una identidad única en América Latina y en el Caribe. A pesar de la crisis, la cultura haitiana es una fuente de orgullo, resistencia y creatividad. Desgraciadamente, mucha gente ha tenido que huir de Haití. Más de 1 millón de personas han abandonado sus casas por la violencia. Muchas viven en refugios improvisados, sin comida, agua ni servicios médicos. Actualmente pasan mucha hambre y hay demasiadas enfermedades. La mitad del país no tiene suficiente comida. También hay enfermedades como el cólera y muchos hospitales han cerrado porque es muy peligroso atender pacientes. Y lamentablemente en Haití no existe un gobierno fuerte. Desde que mataron al presidente en 2021, el país ha estado sin rumbo. En 2024 renunció el primer ministro y ahora hay un consejo de transición que planea elecciones en noviembre de 2025. Pero todavía no hay garantías de que se logren hacer. El internacional quiere ayudar, pero esto no basta, ya que la ONU y varios países como Kenia, Estados Unidos y algunos latinoamericanos están intentando mandar apoyo para ayudar a frenar la violencia, pero no han logrado controlar la situación aún. Haití está atravesando una crisis muy grave, con violencia extrema, hambre, enfermedades y sin un gobierno fuerte. Aún así, hay esfuerzos para recuperarse, pero el camino será largo y difícil. Con todo esto, esperemos que este país se pueda levantar y llegar a donde alguna vez llegó a ser.